Maquiavelo no fue un soñador ni un filósofo moralista. Fue un hombre que vivió rodeado de puñales, de traiciones de medianoche, de familias enteras que se destruían por una parcela de poder. Desde Florencia escribió El Príncipe, no como una guía de virtudes, sino como una radiografía descarnada de la naturaleza humana. Allí dejó la pregunta que aún aterra a reyes, presidentes y emperadores: ¿qué es mejor, ser amado o ser temido? Y su respuesta no buscaba consuelo. Si no puedes ser ambos, elige siempre el miedo. El amor es un cristal frágil, decía entre líneas. Se quiebra con la primera ingratitud, con la primera decepción. El miedo, en cambio, es hierro fundido. Basta con mostrar el filo de la espada para que la memoria del pueblo lo conserve durante generaciones. Florencia estaba llena de líderes que intentaban ganarse la devoción de su gente con promesas y discursos dulces, pero al menor tropiezo eran olvidados o traicionados. Maquiavelo lo entendió. La gratitud se disuelve rápido, el terror permanece. 5 siglos más tarde, un joven de rostro inexpresivo se movía entre pasillos húmedos de Leningrado. Era Vladimir Putin. Aún no era presidente, aún no era el hombre que desafiaría a Occidente, pero ya estaba siendo moldeado por un sistema que despreciaba la ternura y adoraba la vigilancia. En el KGB el amor era un lujo inútil. Lo que valía era la disciplina, la obediencia arrancada a la fuerza, la información obtenida en silencio. Ahí, en esos corredores fríos, Putin aprendió lo que Maquiavelo había escrito siglos antes sin necesidad de leerlo. La lealtad se fabrica con miedo, no con simpatía. Imagina la escena: un cuarto pequeño apenas iluminado por una bombilla colgante. Un joven agente escucha detrás de una pared, respirando con cuidado para no delatar su presencia. Cada palabra captada es un arma, cada silencio, una confirmación. En ese instante entiende que la gente nunca se comporta igual cuando sabe que la vigilan. Ese aprendizaje fue su verdadero bautizo político: descubrir que la amenaza invisible disciplina más que cualquier gesto amable. Cuando Putin llegó al Kremlin, no lo hizo con la intención de convertirse en un líder querido. Su objetivo era otro: volverse inevitable. Desde el principio sus discursos evitaron el tono paternal o afectuoso. No prometió ser un padre bondadoso de la patria, sino un guardián implacable del orden. Su imagen pública no se construyó sobre sonrisas, sino sobre frialdad, cálculo y control. Era la confirmación práctica de la tesis maquiavélica: el amor genera seguidores, pero el miedo crea súbditos. Rusia tenía memoria de sobra para aceptar esa ecuación. Durante siglos, los zares habían sido reverenciados no tanto por amor como por temor. El campesino ruso no se inclinaba por afecto, sino porque sabía que la desobediencia podía costar la vida de su familia entera. Putin heredó esa tradición y la perfeccionó. Los magnates que intentaron desafiarlo fueron castigados públicamente. Los opositores incómodos desaparecieron en circunstancias misteriosas. Cada caso era más que un ajuste de cuentas. Era un mensaje grabado en la conciencia colectiva: no necesito que me ames, basta con que no te atrevas a desafiarme. El dilema de Maquiavelo se resolvía en la práctica. El amor depende de la voluntad cambiante del pueblo. El miedo depende solo del gobernante. Uno es un préstamo, el otro es propiedad. Putin eligió con claridad, y con ese gesto convirtió las páginas de un libro renacentista en la carne viva de la política contemporánea. Putin y el manual invisible de Maquiavelo. Putin jamás citó a Maquiavelo en un discurso, pero gobierna como si tuviera un ejemplar secreto de El Príncipe en su escritorio. No lo menciona porque no lo necesita. Sus actos son la traducción viviente de ese manual oscuro que nació en Florencia. Y en cada jugada de poder, las páginas parecen cobrar vida. El primer principio: controla la narrativa. En la Rusia de Putin, los medios no son canales de información, son escenarios teatrales. La televisión no transmite noticias, sino escenas cuidadosamente diseñadas. El presidente no aparece como un burócrata rodeado de papeles, sino como un guerrero moderno. Lo vemos pescando con el torso desnudo, cazando en bosques helados,
piloteando aviones de combate. Cada imagen es un mensaje. No soy un hombre común, soy invulnerable. El amor busca cercanía. Putin busca distancia, porque la distancia genera reverencia. El segundo principio fabrica enemigos. Maquiavelo advertía que un príncipe inteligente siempre necesita un adversario que unifique a su pueblo bajo su sombra. Putin perfeccionó esa lección. Occidente es la amenaza exterior, la OTAN es el monstruo que acecha en la frontera, y los opositores internos son retratados como traidores al corazón de la patria. Cada discurso señala un enemigo. Cada crisis se explica en función de una agresión externa. Así la población se mantiene en alerta, y en esa tensión el líder aparece como protector indispensable. No importa si lo aman. Lo que importa es que lo perciban como el único escudo contra el caos. El tercer principio: castigos ejemplares. Un magnate creyó que su fortuna lo convertía en intocable. Putin no solo lo encarceló, lo exhibió en un juicio televisado, lo despojó de su poder y lo redujo a una advertencia viviente. La escena no era solo para él, sino para todo aquel que pensara en desafiar al Kremlin. Maquiavelo lo había escrito sin titubeos. Cuando destruyas a un enemigo, hazlo de manera que no pueda volver a levantarse. El castigo deja de ser personal para convertirse en mito. El cuarto principio: no compartas el poder. En la Rusia moderna, cualquier figura que empieza a acumular fuerza es neutralizada antes de convertirse en amenaza real. Reformas constitucionales que alargan mandatos, elecciones controladas, opositores silenciados. Todo responde a una misma regla. El poder en manos de Putin no se comparte. Se concentra, se blinda y se convierte en un muro que ahoga cualquier rivalidad antes de que pueda crecer. Pero hay un quinto principio no escrito. El poder es teatro, no moral. La política para Putin no es un espacio de justicia, es un escenario de símbolos. El líder debe encarnar al héroe, al cazador, al guerrero, y cuando se sienta en el Kremlin con rostro implacable, no busca simpatía, busca proyectar inevitabilidad. La simpatía puede olvidarse. La inevitabilidad se incrusta en la conciencia. Lo fascinante es que nunca necesita enunciar estas reglas. No hay discursos donde cite a Maquiavelo, son sus actos los que bastan. La censura silenciosa, el exilio de críticos, el veneno que aparece en el cuerpo de un periodista. Cada gesto habla más fuerte que cualquier frase. El miedo no necesita palabras, porque su lenguaje es el silencio. Putin, sin proclamarlo, se convirtió en el príncipe renacentista del siglo XXI. Y mientras otros líderes buscan amor en las urnas o en la popularidad, él eligió otra moneda: la obediencia grabada en la mente de millones. Una obediencia que no se construye con ternura, sino con advertencias. El miedo como motor político. El miedo es más que una emoción. Es una arquitectura invisible que sostiene imperios. A diferencia del amor, que depende de recuerdos y de la gratitud siempre frágil, el miedo se graba en la piel. Acelera el pulso, seca la boca, paraliza las manos. Es inmediato, instintivo, imposible de discutir. Por eso Maquiavelo lo defendió como base de todo poder duradero. Y por eso Putin lo convirtió en el motor secreto de su gobierno. Imagina una multitud reunida en la plaza. No es necesario que todos amen al líder. Basta con que cada uno, al recordar la imagen de un opositor encarcelado, se pregunte: ¿qué me pasaría si fuera yo? Esa pregunta silenciosa pesa más que 1000 discursos. El miedo actúa como un muro invisible que mantiene el orden sin necesidad de cadenas físicas. Putin lo entendió desde sus primeros años en el Kremlin. Las leyes restrictivas no son simples normas escritas, son advertencias. Cada protesta reprimida no es solo la disolución de una multitud, es un mensaje para todo el país. Cada opositor envenenado o exiliado no es un hecho aislado, es un símbolo. El miedo convierte cada cuerpo caído en una señal dirigida a millones. Y lo más maquiavélico: el miedo no necesita pruebas absolutas, basta la sospecha. Cuando un periodista muere en circunstancias dudosas o un político desaparece del mapa, la duda se instala. ¿Habrá sido el Kremlin? La falta de certeza
es parte del efecto. El miedo opera mejor cuando el poder no necesita declararse culpable. La sombra de la sospecha es más eficiente que un comunicado oficial. El miedo no solo controla acciones, controla la imaginación. Cada ciudadano empieza a autolimitarse, a calcular sus palabras, a dudar antes de escribir un tuit, a bajar la voz en una conversación. No hay policía en cada esquina, pero no hace falta. El miedo instala al guardián dentro de cada mente, y esa autocensura es la victoria suprema del gobernante. El amor pide demostraciones constantes, pero el miedo se alimenta solo. No necesita discursos diarios, basta con señales periódicas. Un opositor castigado, un empresario reducido, una ley endurecida. Cada evento se acumula en la memoria colectiva como cicatrices que recuerdan al pueblo dónde está la línea que no debe cruzar. La fuerza del miedo no está en lo que prohíbe abiertamente, sino en lo que obliga a imaginar. Es el ciudadano que piensa, ¿y si me arruinan? ¿Y si me encarcelan? ¿Y si desaparezco? Esa serie de preguntas crea un laberinto invisible del que casi nadie se atreve a escapar. El miedo es más eficaz que el amor, porque coloniza tanto la mente como el cuerpo, genera obediencia incluso en medio del odio. Un pueblo puede odiar al líder, pero no se levanta si teme que el precio sea la destrucción total. Ese equilibrio, ese veneno silencioso, es lo que hace que regímenes como el de Putin duren décadas. En el fondo la estrategia es simple y cruel. El amor pide ser renovado cada día. El miedo, una vez sembrado, florece solo en el inconsciente. Las grietas del miedo. Maquiavelo fue claro. Un príncipe debe ser temido, pero jamás odiado, porque el miedo disciplina, pero el odio envenena. El miedo mantiene la obediencia, pero el odio la socava desde dentro hasta transformarse en venganza. Esa advertencia, escrita hace 5 siglos, es la grieta que se abre bajo los pies de todo líder que confunde temor con tiranía. Putin lo sabe. Ha cultivado un poder cimentado en el miedo, pero se enfrenta a la paradoja que Maquiavelo ya había anticipado. Cuando el miedo se vuelve insoportable, deja de paralizar y empieza a despertar el odio. Ese odio no es visible de inmediato, se esconde en los gestos pequeños, en el silencio de un trabajador que acata órdenes, mientras por dentro las maldice, en el estudiante que repite consignas oficiales en público, pero en privado sueña con el día en que pueda destruirlas. Imagina una ciudad en aparente calma. Las banderas ondean, la gente marcha en silencio, las consignas se repiten en televisión. Desde fuera parece orden, disciplina, sumisión. Pero en la cocina de un apartamento, una madre susurra a su hijo que no confíe en nadie. En una oficina, un empleado finge lealtad mientras anota en secreto sus quejas. En las sombras, el odio se cocina a fuego lento. Y cuando ese odio supera el miedo, lo que parecía obediencia se convierte en resistencia. Putin intenta equilibrar la balanza añadiendo otro ingrediente: el orgullo nacional. No basta con intimidar, hay que ofrecer una narrativa que compense el peso del terror. Por eso el Kremlin alimenta la idea de una Rusia invencible, heredera de un pasado glorioso, destinada a resistir contra enemigos externos. El miedo mantiene a la población en obediencia, y el orgullo evita que esa obediencia se transforme en odio inmediato. Es una estrategia de 2 caras, el látigo y el estandarte. Pero las grietas siguen creciendo. Cada sanción internacional que empobrece la economía, cada guerra prolongada que cobra vidas jóvenes, cada mentira oficial que se contradice con la realidad diaria, erosiona la legitimidad emocional del poder. El pueblo soporta, pero en el fondo acumula resentimiento, y ese resentimiento no desaparece. Espera. La historia está llena de regímenes que parecían eternos hasta que el odio acumulado estalló. Reinos, dictaduras, imperios que duraron décadas se derrumbaron en cuestión de semanas, cuando el miedo dejó de ser suficiente. Porque el odio no necesita organización formal. Basta con un instante de debilidad en el poder para que lo reprimido se convierta en avalancha. Putin camina sobre esa cuerda floja. Su poder descansa en el delicado equilibrio entre el temor y la lealtad forzada por el orgullo.
Pero cada vez que una familia pierde a un hijo en el frente, cada vez que un ciudadano se enfrenta a un precio imposible en el mercado, el equilibrio se resquebraja, y aunque en la superficie parezca que todo sigue igual, bajo el suelo el volcán se está cargando. El miedo funciona, hasta que deja de hacerlo. Y cuando se rompe, lo hace con la violencia de lo contenido durante años. Esa es la grieta más peligrosa del poder basado en el terror. Nunca se sabe en qué momento exacto dejará de sostener al gobernante para empezar a destruirlo. El legado que respira hoy, la lección que deja esta unión oscura entre Maquiavelo y Putin, no es un cuento histórico, ni un caso limitado a Rusia. Es un espejo brutal que revela cómo funciona el poder en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Porque el miedo no es solo una herramienta política, es un lenguaje universal que atraviesa gobiernos, empresas, familias y hasta relaciones íntimas. En la superficie, el mundo moderno se disfraza con la máscara de la democracia, la empatía y las sonrisas diplomáticas. Pero bajo ese barniz, las reglas son las mismas que hace 500 años. Los líderes no necesitan que los amen, necesitan que los respeten, y ese respeto raramente nace del afecto. Nace de la sensación de que desafiar al poder tiene un costo insoportable. Esa es la esencia del maquiavelismo. No importa que sonrías en público, importa que la gente sepa que puedes destruirlos en privado. El miedo no siempre se impone con látigos o prisiones. Hoy adopta formas más sofisticadas. La amenaza de perder el empleo, el peso invisible de una sanción económica, la exclusión social si piensas distinto. En la empresa, el empleado obedece porque teme al despido, no porque ame a su jefe. En la política internacional, los países se alinean porque temen a las sanciones, no porque respeten genuinamente a quien las dicta. Incluso en las relaciones personales, el miedo al abandono, al ridículo o al rechazo mantiene a la gente en dinámicas de poder donde el amor ya no es suficiente. Putin es solo un ejemplo extremo de esta lógica. Su imagen, fría e inevitable, demuestra que el amor nunca fue su objetivo. No buscó ser recordado como un líder amable, sino como un líder imposible de ignorar. Maquiavelo lo habría entendido con claridad. La historia no recuerda a los gobernantes dulces, recuerda a los que supieron infundir temor en su pueblo y en sus enemigos. Para ti, espectador, la enseñanza no es aplaudir ni condenar, sino comprender. Pregúntate, ¿cuántas veces en tu vida has tratado de ser amado, de agradar, de buscar aceptación? ¿Y cuántas veces eso te dejó vulnerable, expuesto, traicionado? La lógica maquiavélica te ofrece otra perspectiva. No busques cariño, busca respeto. El respeto puede nacer del amor, sí, pero también puede ser forjado a través de la incomodidad, de la autoridad silenciosa, de la certeza de que no eres alguien a quien se pueda pasar por encima. El amor es un río blando, cambia con cada estación. El miedo es una roca que permanece incluso cuando el agua se seca. Si logras sembrar en los demás esa sensación de que tu presencia no puede ser ignorada, tendrás un poder que no depende de la gratitud ajena. No necesitas gobernar un país para aplicar esta lógica. Basta con que entiendas que en tu trabajo, en tu círculo social o incluso en tu familia, el amor se negocia, pero el respeto se impone. Eso no significa caer en la crueldad sin sentido. El miedo bien administrado no es sadismo, es estrategia. Se trata de aprender a proyectar fuerza en lugar de debilidad, de hacer que los demás piensen 2 veces antes de subestimarte. Se trata de que tu silencio pese más que las palabras de los demás. Y aquí está el cierre. El amor se olvida, el miedo se hereda. Esa frase es más que un aforismo. Es la herencia psicológica que ha sostenido imperios, dictaduras y corporaciones. Es la lógica que convirtió a Putin en inevitable y a Maquiavelo en eterno. Porque mientras el amor pide cuidado constante, el miedo puede transmitirse de generación en generación como un eco en la memoria colectiva. La pregunta final no es si apruebas o condenas este mecanismo. La pregunta es si lo entiendes. Porque quien comprende cómo opera el miedo deja de ser un simple espectador y empieza a moverse como protagonista en su propia vida. El poder, al final, no es una cuestión de amor, es una cuestión de percepción.
y quien controla la percepción, controla la acción.